Buenas tardes, compañeros, televidentes y docentes de nuestro canal aliado Gerencia de Producción. En esta emisión veremos especialmente la diferencia entre programación de proyectos y programación de operaciones. ¿Qué es la programación de operaciones? Es precisamente poder identificar y organizar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto. Se asignan tiempos, evidentemente, y la comprobación de recursos busca un alto nivel de eficiencia, un nivel de inventario bajo un excelente servicio al cliente. IHG SAS, Ingeniería Hidráulica y Gas, es una organización que se dedica al diseño y ejecución de obras hidráulicas y ejecución de obras sanitarias, incendio, gas, acueducto y alcantarillado. En el proceso operativo de la organización juega un papel importante cada uno de los participantes. En esta función de operaciones se efectúan permanentemente actividades que generan precisamente nuestros productos. Buscamos los plazos máximos de la entrega de los pedidos que sean acordes precisamente a lo solicitado por el cliente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que precisamente va a ser entrevistado por nuestra corresponsal Melissa Larrarte. Melissa, adelante. Buen día, mi nombre es Melissa Larrarte, estudiante del programa de Administración de Empresas de noveno semestre. El día de hoy me encuentro con Alejandro Linares, que desempeña el cargo de coordinador de obra en nuestra empresa. Tiene experiencia en el campo de alimentos y en instalaciones de redes contra incendio. Bienvenido. Buen día, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir esta pequeña entrevista. Esperamos que sea pues de su agrado y se aborden temas muy interesantes y que esto logre enriquecer y complementar este tema que quieren ver en su clase. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Alejandro, partiendo de un proyecto, uno de los más importantes que hemos tenido, que es el proyecto Hacienda San Pablo, que se encuentra ubicado en Fusagasugá. Ese proyecto fue muy productivo, fue uno de los mejores proyectos, pero indagando más en el proyecto tuvo algunas falencias, como lo fue la demora en la entrega a tiempo de la herramienta de medición y que parte de eso pues hizo que se retardara la formalización de las requisiciones. Correcto, los odómetros Y correcto, y los flexómetros. Entonces mi pregunta es, o bueno, digamos teniendo el diagrama de Gantt que se planteó en un inicio, eso no se pudo cumplir porque se retrasaron muchas actividades y pues esa hubo una ruta crítica, ¿sí? Como tenemos entendido, el diagrama de Gantt tiene un inicio y un final, tiene una secuencia de etapas. Exacto. Pero no se pudo realizar como se había planificado, por lo tanto se retardó mucho el proyecto. La pregunta es, ¿la compañía cuenta con un plan de acción para que otros futuros proyectos no se vean afectados por la entrega a tiempo de la herramienta de medición, como en este caso son los odómetros, flexómetros? por la entrega a destiempo. Sí, correcto. Hay un plan de acción. El plan de acción que se ejecutó fue identificar la causa raíz del inconveniente. Se hace todo un plan estricto para determinar la causa raíz y así como lo mencionas, la causa raíz fue ese proceso del incumplimiento del proveedor hacia nosotros para entregar los odómetros, los flexómetros y demás herramientas de medición para la primera etapa del diagrama, del proyecto, de la proyección, de la programación. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? No se contempló un factor muy determinante en la cadena de suministro, que es la logística o los puntos de ubicación para que lleguen esos materiales hasta aquí, ¿correcto? Entonces, se optó estratégicamente con un proveedor de Bogotá porque su estudio financiero es más sólido, mucho más robusto, sus propuestas de crédito eran más atractivas, son temas muy importantes, pero teníamos otro proveedor en FUSA y no lo habíamos identificado porque era débil en esos aspectos, pero era muy fuerte en el tema de disponibilidad de material
y entrega rápida, ¿sí? Correcto. La ubicación de los proveedores es estratégica y más para nuestro negocio, que son proyectos, ¿correcto? Entonces, los proyectos de este tipo, en un momento son en Fusa, en otro momento son en Madrid, en otro momento son en Mosquera. Entonces, hay que tener una buena elección, un buen portafolio de proveedores y se les tiene que determinar como un factor principal su ubicación, ¿sí? ¿Qué hace una empresa de Bogotá? Contratan personas de Bogotá porque es más cerca, mucho menos tiempo. ¿Qué hace una empresa de Faca? Procurar, o Fusa como es el ejemplo, procurar de contratar profesionales en ese sector, mismo municipio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es más rápido. Reduce costos. Reduce costos, reduce transportes, reduce Tiempo. combustibles, tiempo, todo eso, factor dinero, factor productividad. Entonces esa fue la causa raíz que se detectó y el plan de acción inmediatamente fue atacar esa causa y fue dotar del diagrama de Gantt una cosa, que es contemplar dentro de las etapas el estudio del proveedor determinante. En la etapa, en el diagrama de Gantt se obvió eso, y ya tenemos proveedores, dijimos eso, ya tenemos una de confianza y no hubo una etapa para poder hacer ese estudio correcto. Y la otra actividad del plan de acción es involucrar la tarea de estudiarlos por su ubicación. Qué tan táctico se hace y qué tan productivo se hace la movilización de herramientas, maquinaria, insumos de seguridad, insumos de limpieza. Eso fue el plan de acción que se ejecutó. Y es lo que ha funcionado para proyectos que ya estamos ejecutando. Correcto. Bueno, y pues partiendo de esa problemática, en un principio, como le indiqué, como tiene experiencia en la parte de alimentos y en la parte de redes contra incendio, otra pregunta muy interesante es, ¿en las empresas de suministro se presenta esa problemática? ¿En las empresas de suministro te refieres a las de ¿O afecta? consumo masivo? Sí, correcto. Consumo masivo. He tenido experiencia en empresas de producción continua, ¿correcto? Entonces, el problema es exactamente lo mismo, pero en determinado grado. En este de proyectos es determinante la locación del proveedor. Ya lo aprendimos con el proyecto que mencionas. En FUNSA, una experiencia que tuve con una planta de alimentos es un poco más complicado porque el emplazamiento ya está, ¿sí? Se ubican ahí, ellos producen ahí, entonces les tiene que llegar todo ahí. Entonces tienen que estar, ya tienen unos proveedores, pero estos ya se les puede negociar por su capacidad de venta, por su capacidad de respuesta ante el suministro que necesita. Por ejemplo, hacemos papas, ¿sí? Y estamos en el sector de FUNSA, entonces tenemos varios cultivos de papas cercanos. Eso es muy estratégico, eso ayuda a la logística de la materia prima y no permite que haya incumplimientos. En el caso del proyecto, incumplimientos de la entrega de la obra. En el caso de la producción continua, incumplimientos sobre la entrega de producto, de lotes de producción. Entonces ese es el riesgo, esa es una de las diferencias y claro que ocurre, esas son como las semejanzas, ocurre, impacta, puede también impactar gravemente en una operación de producción continua. Otra cosa también importante dentro de la cadena de suministro en las plantas de producción es, por ejemplo, esta experiencia que te cuento se dio en una zona franca. Evaluar si donde yo voy a hacer mi operación, mi planta, está en una zona franca. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener beneficios del gobierno sobre temas arancelarios. Bien, es como un pequeño territorio extranjero dentro de Colombia. Entonces eso también lo hace muy, muy estratégico dentro de la cadena de suministro para si me llegan los materiales, me van a llegar con privilegios en los aranceles, ¿correcto? Y eso hace más ágil la operación. Sí, hace más ágil la cadena de suministros y lo más importante, la hace más productiva. Optimiza el proceso de producción. Todo el proceso de producción
tener en cuenta todos esos factores. Yo lo concluiría de esta manera. Se da en ambos modelos de negocio, proyectos, producción continua, operaciones como tal, y la repercusión puede llegar a ser igual o hasta más grave. ¿Sí? Bueno, otra pregunta es, pues contemplando todo esto que está pasando de la contingencia, ¿cómo cree que el COVID-19 ha afectado a la cadena de suministro? Ha sido determinante porque ¿qué se disparó? Se disparó toda la adquisición de materiales de limpieza, toda la adquisición. Ahora para las obras tienes que cumplir un protocolo, tienes que cumplir un distanciamiento. Todos estos términos que están de moda hay que cumplirlos. Entonces se dispara la necesidad de desinfectantes, alcoholes, bueno, perdón, no es el término, alcohol, eh, Elementos de elementos de protección, que es lo más importante, ¿no? gestión visual, barreras divisorias para que haya distanciamiento social dentro de las operaciones, trajes. Eso encarece la cadena de suministro, ¿sí? Porque agrega valor en determinado modo porque cuida a la gente, es lo bueno, cuida a la gente y la gente se siente más segura y puede dar de todo de sí para que la operación se dé, pero encarece los costos de lo que, sea en el caso de la industria de manufactura, encarece el valor del producto. Y en el caso de un proyecto, lo hace más caro y puede que se desvíe de lo que se pactó inicialmente que vale el proyecto a lo que finalmente vale el proyecto. Precisamente ahorita, como se planteó, digamos, un diagrama de Gantt, ahorita cualquier proyecto estaría fallando. Porque yo creo que ninguna empresa tenía contemplado que en estos meses iba a pasar una pandemia, o sea, que una pandemia iba a atacar pues al mundo entero. Claro, esto impacta, nadie estaba preparado para esto en la operación colombiana, es mi punto de vista. Y eso nos ha obligado a responder de unas maneras ágiles, estratégicas, pero toda la cadena de suministro se afecta porque si el producto se deja de comercializar, si la obra se detiene, ¿qué es lo primero que va a pasar? Estrategias para reducir costos y que el proyecto o la producción sea financieramente viable. Entonces se empieza a prescindir de mano de obra, se empieza a restringir en materiales, ¿sí? Empresas importadoras ya no pueden importar o tienen más dificultad para importar, entonces lo poco que hay se encarece, ¿sí? Entonces eso afecta a todos y es una dificultad, y lo más grave para mí es que toca la mano de obra, toca la fuerza laboral y la puede llegar hasta encarecer, es mi teoría, pero o a abaratar por el hecho de que hay exceso de desempleo, pero sí afecta mucho el aparato económico. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, no le quito más tiempo. Igualmente muchas gracias por compartir con nosotros esos conocimientos tan sabios. Y profesor, compañeros, espero sea de su agrado esta entrevista y pues que tengamos claros los conceptos de qué son procesos de programación de procesos, perdón, y de administración y las diferencias que hay entre ellos. Muchas gracias Alejandro. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por brindarme este espacio y de corazón espero que lo que se platique aquí les haya contribuido, les haya complementado las experiencias de cada uno. Sé que cada uno ha tenido sus propias experiencias.